Quise soltar una relación porque ya me había dado cuenta que era tóxica. Y cuánto trabajo me costó poder soltarla. En un inicio no lo quería ver. Estuve en esta relación durante 6 años y no quería darme cuenta que era una relación tóxica. Realmente no quería darme cuenta. Les contaré más adelante qué pasó. No quería darme cuenta que era una relación tóxica. Lo que yo quería hacer es que funcionara la relación. Quería resolver todo lo que faltara resolver para que esa relación funcione. Sí o sí, quería que eso arrancara. Y no iba a funcionar simplemente porque la otra persona no tenía ganas de que funcionara. No quería trabajar conmigo, no quería trabajar a la par. Entonces, me tocó la difícil tarea de aceptar que eso no iba más, que debía soltar. Y cuando por fin dije, ok, voy a soltar, ¿cómo hago para soltar? Y no podía, no sabía cómo, me costaba mucho trabajo. ¿Te ha pasado? Intentas soltar y una vez que dices, ya, esta vez por fin lo voy a hacer, tomas una decisión determinante y dices, esta vez sí lo voy a hacer porque merezco algo mejor. Has conversado con todas tus amigas, mira, yo lo hice. Conversé con todas mis amigas, con toda mi familia, le dije en voz alta, voy a terminar con él para esta vez que sí sea en serio. Y todas ellas, sí, esta vez lo vas a hacer, bien. Y estaban tan animadas por mí porque por fin lo iba a dejar. Cuando pasaba eso, o pasaban dos cosas. O no lo dejaba y al final nos arreglábamos después de una conversación larga y un poco de cariño, ya está, nos arreglábamos, ahora sí las cosas van a cambiar. O decidía terminar y de verdad terminaba. Para que al final, a la semana, 2 semanas a lo mucho, terminaba volviendo con él. ¿Qué pasaba conmigo? La verdad es que no entendí en ese momento. Yo quería soltar, de verdad quería soltar, porque me daba cuenta que no era feliz. Todo el tiempo estaba ansiosa, con taquicardias, ataques de pánico, que en su momento ni siquiera sabía de que eso existía. Pero empecé a pasar todo esto y después de esto el cansancio mental, porque todo el tiempo estaba pensando, ¿esta relación me va a llevar a algún lado o no? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? ¿Qué más puedo hacer yo para que esta relación funcione? Cargando responsabilidad de 2, yo sola. Y estaba todo este tiempo pensando en eso, desconfiando de la otra persona, desconfiando de mí, muy celosa. Motivos de infidelidad habían pasado que me decían todo el tiempo estar preocupada si me volverá a pasar o no. Era un cansancio mental increíble, además de estar esperando llamadas o mensajes que jamás llegaban. Todo el tiempo estaba esta parte de que era ignorada. Cada vez que intentaba expresar mi sentir, pues era mutilado completamente, no era ignorado. Entonces, ya me había dado cuenta para este entonces que necesitaba soltar esa relación. Después de 6 años me di cuenta que necesitaba soltar. Pero no podía hacerlo, no sabía cómo hacerlo. Y cada vez que intentaba soltar, solamente volvía y me autoconvencía que las cosas se podían arreglar. Entonces, ¿cómo se hace para soltar una relación tóxica? Porque te prometo que si no la sueltas, te vas a autoconvencer que debes hacer que funcione. Hola, soy Teresa, creadora y fundadora de almacalma.p. Ya llevo un tiempo enseñándole a mujeres cómo empezar a lograr sus objetivos, sus metas, sus sueños a través del amor propio después de haber salido de una relación tóxica como yo lo hice en algún momento. Si te quedas a escucharme, te prometo que te voy a dar un ejercicio que te va a ayudar a soltar. No solamente a soltar, sino que vas a poder entender por qué te aferras, a qué te estás aferrando y por qué razón. Matthew Ricard decía de que es muy importante entender cómo funciona nuestro apego. Matthew Ricard decía que si observamos al objeto de nuestro apego con una nueva simplicidad, nos vamos a dar cuenta que no sufrimos por el objeto en sí, sino sufrimos por cómo estamos observando ese objeto. Entonces quédate hasta el final para poder empezar a aprender este ejercicio que es muy importante y que en lo personal fue el gran inicio que necesité para aprender a soltar. Lo que tengo que decirte es que en este espacio y en este video en sí no vas a encontrar una píldora mágica, no vas a encontrar incluso el ejercicio que te digo. Vas a usar este ejercicio y va a ser ese empujón que necesitas, sí, pero no significa que por hacer el ejercicio mañana mismo soltaste a la persona, no vuelves a sufrir nunca más, no sientes ningún dolor, continúas con tu vida como si nada. No funciona así. Si estás buscando eso, lamento decirte que este no es el espacio. Si necesitas una de estas pastillas mágicas, bueno, ve a pastillasmágicas.com. Te prometo que eso no lo vas a encontrar acá. Y no lo vas a encontrar tampoco en ningún lado que realmente te muestre el proceso real. Sí te voy a dar la herramienta que necesitas. Sin embargo, todo esto es un proceso de aprendizaje. Quédate para que conozcas mucho más. Y te prometo que las respuestas para poder soltar no es lo que te dicen muchas veces. No es necesariamente ir a terapia. No es muchas veces tener voluntad. O no es tener fuerza. O no es tener carácter. No es un clavo saca el otro clavo, anda a buscar a otro chico y vas a ver cómo te olvidas del otro. Te prometo que no es nada de eso que te están diciendo. Cuando conozcas realmente
qué es soltar, cómo es el proceso y este ejercicio que te voy a dar, vas a empezar a notar cambios en tu vida, vas a empezar a sentirte más tranquila, con más paz contigo misma, con menos ansiedad. Vas a poder ir a dormir en las noches tranquila, sin que tu cabeza esté todo el tiempo traca, 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 traca. Y en las mañanas vas a poder enfocarte en tus cosas. No todo el tiempo vas a estar pegada al celular, revisando mensajes, viendo si te llamó o no te llamó. Te prometo que vas a empezar a dejar eso de lado y vas a empezar a vivir, independientemente si te vuelve a buscar o no, ¿sí? Independientemente si sueltas o no la relación, te prometo que vas a empezar a enfocarte en ti misma. Así que quédate hasta el final para que empieces a ver esto. Y no solamente esta parte, sino que vas a empezar a darte cuenta que eres mucho más valiente de lo que crees. Eres mucho más fuerte de lo que piensas. Que eres capaz de lograr todo lo que quieras sola. Yo entiendo que es difícil. Te juro que entiendo que es difícil. Estuve 6 años en esta relación tóxica. Primero, no queriendo ver realmente que era una relación tóxica. Así que muchos años estuve cargando con la responsabilidad de ambos, de él y mía, de llevar esta relación, intentando de todo para que funcionara, hablando, llorando, gritando, buscando herramientas para comunicarme, terapia en pareja, terapia grupal. Estuve buscando de todo. Te prometo que lo único que me faltaba era ver a un chamán para que me haga alguna especie de trabajo. Pero estuve probando distintas cosas. Tuve que darme cuenta muy a la mala después de mucho esfuerzo que no tenía sentido que yo haga un esfuerzo de 2. No tenía sentido alguno. Aún así entiendo mucho que tú quieras que eso funcione. Cuando me di cuenta que ya no tenía sentido estar en esa relación, no solamente por el esfuerzo, sino que ese vínculo tóxico que se había creado era insostenible. Lo único que hacía al quedarme ahí era aceptar que me están haciendo daño. Y entonces, pues no. Cuando me di cuenta que necesitaba soltar esa relación, que de verdad quería soltar esa relación, me di contra la pared a darme cuenta que no sé cómo hacerlo y nadie me explicaba. Nunca nadie me explicó cómo soltar. Nunca nadie me dijo que era tan difícil. Nunca nadie me dijo que hay una serie de pasos. Nunca nadie me dijo de que el proceso iba a pasar de esta manera, con esta cantidad de pasos, de esta forma. Esto tenía que hacer, esto no tenía que hacer. Nadie me explicó que esto se aprende. Porque sí, a soltar se aprende. Vamos a empezar a ver más adelante que el soltar no es algo innato, no es propio de los seres humanos en sí por default, por defecto. En un inicio no lo es algo que debes aprender. Y a mí me costó aprenderlo, pasé por mucho. Entonces, entiendo mucho esta parte, que quieras soltar pero no sepas cómo. Te prometo que es algo que se aprende. Y no necesariamente tienes que estar sufriendo en el proceso. Soltar es doloroso, sí. Sin embargo, no tienes por qué sufrir. Hay una frase budista que dice de que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y te prometo que sí. Yo sufrí durante 6 años en esta relación porque no sabía cómo se hacía. ¿Puedes evitar el sufrimiento? Te prometo que sí. Te va a doler, pero con la ayuda adecuada, este proceso doloroso pasa con mayor fluidez. El problema, como te digo, es que no nos lo enseñan. Nadie nos enseña. Y al final, mira, lo complicado de esto no es solamente que no nos lo enseñen, lo pesado y lo peligroso, yo diría, de toda esta situación de no soltar a una persona a tiempo, es que te vas a quedar en esa relación, autoconvenciéndote de que esa es la relación para ti, autoconvenciéndote de que tú tienes la capacidad de poder salvar a esa persona, salvar esta relación. Lo triste de todo esto y lo peligroso es que con el pasar de los años, te prometo que va a llegar el día en que te levantes de tu cama y vas a preguntarte, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Qué pasó? ¿Qué hice en todos estos años? No soy feliz. Y solamente de imaginártelo, piénsalo un momento, que todos esos años se hayan ido y no hiciste todo lo que querías hacer realmente y estuviste al lado de una persona que no te valora, que te trata mal, que es una relación tóxica, eso duele solamente de imaginarlo. En Indonesia los monos son capturados al hacer cajas y a estas cajas se les hace una abertura y colocan una fruta ahí. Los monos se acercan a sacar la fruta y cuando pueden observar a los cazadores, en vez de soltar la fruta y salir corriendo, se quedan ahí sosteniendo la fruta y queriendo correr al mismo tiempo, lo cual no logran hacer y terminan siendo cazados. Estos monos llegarían a salir libres y vivos si es que soltaran esa naranja, por ejemplo. El soltar una relación tóxica funciona de esa misma manera. Soltar una relación tóxica es complicado porque queremos salir de la situación, pero queremos llevarnos a la naranja con nosotros. Hay una parte nuestra que nos dice, sí, esto no es sano, no soy feliz, quiero irme de acá, pero hay otra parte que quiere quedarse todavía en esta situación, incluso solucionar esta situación.
algo, pero todavía me quiero quedar aquí. Soltar al final, ¿qué es entonces? Soltar es bastante complejo, es todo un proceso. Soltar quiere decir dejar ir todo aquello que te daña. Soltar a esa persona que sabes que te está lastimando, sabiendo y confiando que me espera algo mejor. Soltar es complicado porque nuestra mente no lo percibe de esa manera. No percibe o no puede llegar a ver que existe algo mejor para mí. Y entonces nos aferramos creyendo que es la única persona en el mundo que me va a dar eso que creo que me da esa relación. Soltar es todo un proceso, como les menciono. Y si bien el día de hoy no vamos a ver todo el proceso en general, lo importante y que sí debes tener en cuenta es que para poder empezar un proceso de soltar es necesario querer. Basta con eso. Si el soltar todavía no se te da, evalúa muy bien. ¿Realmente quieres soltar? ¿De verdad quieres? Te comento esto porque mira, fueron años en los que yo tuve que pasar 6 años para poder aceptar que de verdad quería soltar. Después de esos 6 años fue donde realmente dije, ahora sí, ¿qué hago? Y me comprometí a buscar respuestas. Durante esos 6 años antes, pues no. Claro que pasó por mi mente de que sí, quiero soltar. Pero cuando me hacía la pregunta a profundidad, ¿de verdad quiero? No estaba lista. Me dolía y era muy incómodo estar en esa situación. Hay personas como yo, por ejemplo, en ese momento, que estaba muy cómoda con la incomodidad. No me gustaba esa relación, no me gustaba cómo me trataba, no me gustaba todo lo que vivía en esa relación. Lloraba todo el tiempo, estaba ansiosa, con ataques de pánico, la pasaba realmente mal. Pero para mí era mucho más incómodo afrontarme la realidad de que soltar era lo mejor. No volver a ver a esa persona nunca más. Entonces, como yo aún no estaba lista para esto, me quedaba cómoda con eso que me dolía tanto, con esa incomodidad. Pregúntate entonces, ¿realmente quieres soltar? Porque para poder empezar a hacer todo el proceso debe haber un sí rotundo detrás. Sí quiero soltar. Y estar dispuesta a pasar el proceso es tener que renunciar a muchas cosas que no quieres renunciar. La parte emocional que nos están frenando de soltar. Lo primero es que a nivel físico, esto nos lo explica la neurociencia. Existe algo que se llama la neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir la neuroplasticidad? Ya se ha comprobado por estudios de que la mente funciona como si fuera una plastilina, ¿no? El cerebro es como una plastilina, tú le puedes dar la forma que tú quieras darle. Sin embargo, darle esa forma que tú quieras darle y moldearlo a tu gusto involucra un dolor detrás. Las conexiones neuronales duelen cada vez que queramos desprenderlas, me dejo entender. Esto quiere decir que el hacer y deshacer conexiones duele. Cuando queremos aprender algo nuevo, empezamos a también sufrir en el proceso de aprendizaje, porque empezamos a hacer nuevas conexiones. Desaprender duele aún más. Desaprender, por ejemplo, soltar involucra mucho proceso de desaprendizaje. Hay que empezar a desaprender comportamientos nocivos que he aprendido a normalizar en esta interacción, incluso comportamientos nocivos míos. Un comportamiento nocivo mío, por ejemplo, muy particular, era aceptar la violencia de la otra persona. Eso hay que empezar a desaprender. Y el desaprender es sinónimo de romper conexiones neuronales. Físicamente es algo doloroso. Como nosotros estamos diseñados para huir del dolor, porque es algo que no nos gusta, cuesta mucho más trabajo. Entonces, acá tenemos la parte física, ¿no? Dejar ir al final o soltar es dejar ir, es llegar a fluir con la situación sabiendo que voy a poder enfrentar esa situación. Pero para poder llegar a esta conclusión hay que empezar a aceptar que físicamente voy a pasar dolor, porque hay un proceso que está pasando en mi mente y de verdad duele. Entonces, velo así. Solamente cuando tú has llegado a terminar esta relación quizás un par de veces o solamente has imaginado terminar esta relación, sí o no que ha dolido, solamente de imaginarlo. Vamos a hablar más adelante en otros videos acerca de qué es lo que pasa con el inconsciente cada vez que imaginamos que algo va a pasar. Emocionalmente duele soltar, ¿por qué? Porque empezamos a crear hábitos, creencias, formamos un vínculo pues emocional con una persona. Muchas veces este tema emocional se empieza a trabajar cuando empezamos a ver qué es lo que ha pasado con nuestras heridas de infancia muchas veces. Todos tenemos heridas de infancia y lo vamos a abordar con más profundidad en próximos videos. Las heridas de infancia son aquellas heridas que se han formado en nuestra niñez.
producto de muchas veces las relaciones que hemos tenido con familia, con personas a nuestro cuidado o cosas similares. Estas heridas las tenemos todos y nuestro trabajo como personas que llegamos al mundo es reconocer estas heridas, sanarlas, trascenderlas y llegar pues a un próximo nivel como seres humanos. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando no tenemos conciencia de esto? Tenemos heridas de infancia que no han sido sanadas, curadas ni trabajadas y empezamos a querer sanarlas con otras personas. Las heridas de infancia empiezan a formar vacíos emocionales dentro de nosotros. Y lo que hacemos comúnmente cuando desconectamos con una pareja es hacer que esta pareja llene este vacío. Y si esta persona se va, ¿qué va a pasar con este vacío? Va a quedar un hueco dentro de mí, por así decirlo. Y me desespero, por eso me aferro tanto, porque no quiero que se vaya esa persona, porque si no, ¿qué va a pasar con ese hueco? No sabemos todavía en un inicio que ese hueco debe ser llenado por nosotras mismas, nosotros mismos. En nuestro trabajo descubrir en qué momento se formó ese hueco emocional para yo poder llenarlo ahora con lo que yo le pueda aportar o empezar a crear todas las características en mí para poder llenar ese hueco. Pero como no existe esta conciencia en un inicio, lo que hacemos es querer llenarlo con otra persona. Y entonces ahí es lo que pasa, nos aferramos tanto a esta persona, nos desesperamos, no queremos que se vaya, sentimos que nos morimos y se va, porque esa pequeña niña herida, lastimada, se asusta de que esta persona se vaya a ir. Entonces, esa pequeña niña o niño percibe de que si se va, ese hueco va a ser tan grande que no lo va a poder tolerar, de que su vida corre peligro. Así que por eso es tan difícil soltar. Primero porque duele físicamente y porque emocionalmente también duele. Por ende, nuestro trabajo aquí es empezar a aprender a soltar. La parte física la entendemos y no nos queda más que aceptar que realmente nos va a doler. No podemos hacer otra cosa. Las neuronas van a conectarse y desconectarse. Pero lo que sí podemos hacer es trabajar con la parte emocional, que es lo que vamos a empezar a hacer el día de hoy con este pequeño ejercicio. Este ejercicio te voy a pedir que elijas estar en un lugar en soledad, en tranquilidad, donde tú puedas disfrutar del espacio por lo menos unos 5 o 10 minutos. Una vez que ya estés ubicado en el lugar, te pido que te sientes en un lugar donde estés cómodo, puedas colocar los pies en el suelo, puedas colocar bien tu postura y después de esto que respires conmigo. Que inhales y que exhales. Que inhales nuevamente muy profundo, con tranquilidad. Y luego exhales también con tranquilidad, poco a poco. Una vez más, inhala muy profundo, mucho más que la anterior vez. Y ahora exhala con fuerza, pero pausada. Una vez más, inhala profundo, suavemente. Siente cómo el aire ingresa por tus fosas nasales, siente la temperatura de ese aire y después de eso, exhala. Exhala suave, calmado, calmada, con tranquilidad. Bien, para este ejercicio necesito que te vayas a un recuerdo de tu infancia y de que recuerdes ese momento en el que te sentiste con el corazón roto. Ese primer momento que llegue a tu mente es importante. Tómalo. Ese primer momento en donde te sentiste como te sientes ahora, que te está costando trabajo soltar. Imagínate en ese momento. Velo por ese instante. ¿Dónde es ese lugar? ¿Qué pasaba en ese lugar? ¿Quiénes estaban alrededor? Imagina un momento ese espacio. Ahora que ya lo tengas, necesito que te veas a ti mismo, a ti misma en esa situación y que empieces a acercarte a ese escenario. Y cada vez que te acercas más a ese escenario, empiezas a darte cuenta que no te gusta lo que observas, no te gusta lo que hueles, no te gusta lo que escuchas. Conforme vas entrando, la temperatura empieza a ser mucho más fría. Fría, pero de una sensación que no te gusta, te genera incomodidad.
Aún así sigues entrando al espacio. Empiezas a ver algunas personas quizás, algunas cosas quizás. No te detienes, sigues avanzando. Y conforme vas avanzando, empiezas a darte cuenta que existe ahí una niña pequeña o un niño pequeño. Y al ver esta niña pequeña, te acercas para darte cuenta que esa niña pequeña eras tú. Tú justo en el primer momento en donde se te rompió el corazón. En aquel momento que te sentías asustada y que creías que te ibas a quedar sola. Ese primer momento en el que necesitabas aferrarte de alguien porque tenías mucho miedo. Te acercas a esa niña y empiezas a notar que esa niña está asustada y que está llorando. Entonces decides preguntarle que qué ha pasado. La niña, bañada en llanto, te empieza a decir al oído, en forma susurro, esto que tanto le ha dolido. Y en ese momento tú entiendes por qué ahora de adulta te aferras tanto a esa persona. Todo lo que esa pequeña niña quería en ese momento, tú lo estás buscando de adulta. Y es en ese momento cuando empiezas a decirle que se calme, que tienes grandes planes para ustedes dos. Y empiezas a contarle todo lo que quieres hacer. Y cuéntale cuáles son esos sueños, cuáles son esas metas, esos proyectos, todo aquello que tú quieres llegar a lograr con ella. Y le empiezas a contar. Y te das cuenta que cuando le vas contando todo esto, la niña empieza a asustarse más. En vez de emocionarse, puedes notar su carita, que está asustada y no entiendes por qué. Entonces tú decides preguntarle, ¿qué pasó? ¿Por qué reaccionas así? Y ella te dice, es que no vamos a poder lograrlo. Y es que no somos suficientes. En ese momento te das cuenta que esa niña pequeña ha estado asustada durante mucho tiempo, creyendo no poder, creyéndose insuficiente, creyendo que no es capaz. Ahora entiendes por qué tú ahora de adulta tienes la misma sensación. Nunca nadie calmó a esa niña. En ese momento decides empezar a decirle, no te preocupes más. Yo estoy aquí porque me voy a hacer cargo. Ahora soy yo la que va a tomar responsabilidad. Ya somos adultos. Soy adulta y me voy a encargar de ti. Yo te voy a cuidar. Yo voy a encargarme de que nunca más te sientas de esa manera. Soy suficiente. Somos suficiente y vamos a poder lograr. Yo voy a volver acá y la próxima vez que venga va a ser para cuidarte y para contarte todo lo que estamos logrando y todo lo que vamos a seguir logrando. Mientras les empiezas a decir todo eso, ella empieza a calmarse porque ella entendió que ahora tú te vas a hacer responsable. Ya no es tarea de una niña, ya no es tarea de un niño. Entonces, en ese momento le dices, no te preocupes más, tú dedícate a jugar, dedícate a hacer eso que tanto te gusta hacer. Y la dejas en un espacio donde empieza a hacer eso que tanto te gustaba hacer de niña, de niño. Y en ese momento, cuando ves que ya se calmó, que va a dedicarse enteramente a jugar, decides irte. Sabes ya cuál es tu tarea, sabes cuál es tu responsabilidad ahora como adulta, como adulto. Mientras te estás yendo de este recuerdo, empiezas a notar cosas como la temperatura empezó a cambiar. Ahora se siente cálido, se siente bien. La temperatura se siente bien, cómo lo puedes percibir por tu piel. Se siente muy bien también los aromas que empiezas a sentir en ese momento. Se siente bien lo que escuchas, se siente bien lo que ves en el resto del camino. Continúas el trayecto hasta que empieza a disiparse la imagen. Una vez que tengas ya esta imagen elaborada y ya disipada, empieza a abrir los ojos con mucha tranquilidad y calmada. Cuando estés listo, empiezas a abrir los ojos y vuelves al momento presente. Vuelves a conectarte una vez más aquí conmigo para continuar aprendiendo sobre soltar. Bien,
Cuéntame, déjame saber qué pasó con este ejercicio. Mira, este ejercicio que te estoy dando es simplemente un pequeño primer empujón para aprender a soltar. Todo el camino de soltar realmente es todo un proceso de aprendizaje, porque de verdad te prometo que lo he experimentado, el soltar es un proceso de aprendizaje, tiene toda una serie de pasos que puedes llegar a aprenderlos conmigo, o en general puedes llegar a aprenderlos donde tú desees. Entonces, si te gustó este ejercicio, si te sirvió, recuerda compartirlo con personas que pueden estar necesitándolo también. No tienes ni idea del impacto positivo que podemos hacer en otras personas que también están pasando exactamente por lo mismo. Déjame saber en los comentarios qué pasó con este ejercicio, qué te hizo sentir, qué visualizaste, de qué te diste cuenta. Si quieres llevar un proceso mucho más profundo, déjame un mensaje también. Ponme la palabra soltar para saber que quieres conocer el proceso mucho más a profundidad y yo poderte dar herramientas. Recuerda que doy servicios de asesoría personalizada, además de la venta de un diario para poder aprender a soltar en 21 días. Si quieres conocer mucho más de esto, déjame un mensaje abajo con la palabra soltar para yo poder contarte en interno mucho más sobre este proceso. Espero que te haya servido el video. Me va a encantar poder servirte más adelante si quieres hacer el proceso mucho más completo.